Una de las piezas fundamentales de la infancia de cualquier fanático de los dinosaurios o incluso de la misma Disney fue la tan aclamada película de Dinosaurio, donde aparte del enfoque principal que eran los gigantescos dinosaurios, también nos daba una trama de supervivencia en un duro entorno desértico y la búsqueda de un lugar donde descansar y poder sobrevivir. Sobrevivir de los peligros que habitan en el yermo, los dinosaurios carnívoros que estaban acechando en todo momento. Como sabrán, la película se basa en la atracción del parque de diversiones de Disney, Countdown to Extinction, aunque bueno, en las ideas originales de la película tenía diferencias, con un cameo del Carnotaurus más similar al de la atracción y con mucho más apego a la misma. Al final cambiaron parte de la idea e incluso la misma atracción, Countdown to Extinction, sufriría cambios tras el estreno de la película Dinosaurio en el 2000. Disney se jugó todo con esta película, dando la novedosa animación por computadora y la mezcló con escenarios reales, ya que por si no sabías, todos los escenarios que vimos en la película son reales, y lo mejor que se podría decir es que una parte de la película fue real en nuestro mundo, con tan bellos paisajes que deleitan nuestros ojos cada vez que vemos la película y sus gloriosas escenas. Pero ya centrándonos en el grano, la película va de un grupo de dinosaurios, llega a la Tierra Prometida, a un lugar seguro donde vivir, los Nidales, o el Valle de los Nidos, un majestuoso lugar en donde la belleza de los paisajes es comparable con la grandiosa majestuosidad de quienes llegan a tan hermoso lugar. La travesía es difícil, pero vale completamente la pena para poder tener su descendencia y sus pequeños bebés en un lugar donde su supervivencia está asegurada. Debo de agradecer a todos quienes me dieron nuevos datos sobre la película, como por ejemplo que la manada de Kron viajaba a los Nidales en verano, cuando el clima era el ideal para poder tener ese magnífico paisaje y la supervivencia de sus bebés más que asegurada, mientras que en el invierno se trasladaban a otros lugares, al sur, en busca de un mejor clima para poder estar más a gustos. Gracias por el dato y comentario. No quisiera irme por las ramas, pero quisiera, antes de empezar, compartirles otro dato sobre la película, que tiene una leve conexión con el planeta de los dinosaurios, Caveman y Time Gate. Dale like a este video y comente si quieres video más a profundidad de la cancelada Time Gate. Los personajes y las criaturas fueron creados por el maestro de los efectos visuales, Jim Auperlet, quien trabajó en los mencionados El planeta de los dinosaurios y El cavernícola, solo que en Dinosaurs se desempeñó como técnico de la iluminación de los dinosaurios, aunque se desempeñaba mejor en el stop motion de los diferentes dinosaurios que llegó a animar en esas producciones de antaño. Que hablando de producciones de antaño, ronda por la red una teoría que hasta el momento solo se ha llegado a difundir en habla inglesa, pero quise traérselas, relacionando a Dinosaurio de Disney con una de las películas e historias más emblemáticas de dinosaurios, El Mundo Perdido. Y no me refiero a la segunda entrega del Parque Jurásico, me refiero a la novela original, la de Sir Arthur Conan Doyle, ya un clásico en el canal junto con Carnosaurio. La historia del Mundo Perdido va básicamente de un grupo de investigadores que se dirige a una remota meseta, en donde se sospecha que hay existencia de dinosaurios. Al sufrir contratiempos por parte de miembros de la expedición, logran subir a la meseta y se quedan atrapados en ese paisaje casi prehistórico, donde habitan dinosaurios y diferentes especies de la megafauna. Pero ¿cómo se relaciona Disney Dinosaurio con El Mundo Perdido? Pues te invito a ponerte cómodo para descubrir cómo supuestamente estas dos historias son una sola, y Dinosaurio de Disney es una precuela del Mundo Perdido, no sin antes dar los respectivos créditos al creador de la teoría, o a quien mejor la difundió, Edaphosaurus. Desen una vuelta en su canal por si quieren echarse unas buenas risas, o disfrutar de un contenido bastante informativo. No olviden decirle que van de mi parte. En fin, a gran parte de mi audiencia le encanta esta película de Disney y también El Mundo Perdido de Sir Arthur Conan Doyle, así que pónganse cómodos y prepárense para un largo y caluroso viaje. Hoy veremos, Disney Dinosaurio es una precuela de The Lost World de Sir Arthur Conan Doyle. Lo más fuerte conexión entre estas dos historias es un punto en común, los Nidales y la meseta de Mapplewhite. Con estos dos míticos lugares se conectan. Pongámonos en situación, supongamos que el meteorito que cae en la película de Dinosaurio era el que los extinguía, a los grandes lagartos terribles. Aunque digo supongamos, ya que en un video anterior me aclararon que es más que ser el meteorito que extinguía a los dinosaurios, era solo uno random, pero lo tomaremos como el meteorito que causa su extinción.
Los dinosaurios liderados por Kron buscarían un sitio para estar seguros y tener a sus bebés, los tan majestuosos nidales. Regresando a su tierra natal, se topan con Aladar y suceden los acontecimientos de la película del 2000, pero después de que llegaran a los nidales prefieren quedarse más tiempo debido a las duras condiciones fuera de ellos. La majestuosa tierra empieza a sufrir cambios, las placas tectónicas empiezan a moverse y finalmente los nidales quedan más elevados, formando la meseta. Tiempo después más animales encontrarían refugio en los nidales, animales como aves del terror, toxodones y otro tipo de megafauna. Más tiempo después los humanos ya habrían evolucionado y encontrarían la meseta, un hombre llamado Mapplewhite, formando la historia del mundo perdido y la meseta de Mapplewhite. También algo que debo recordarles y que hace más verosímil a esta teoría es el camino por el que Kron siempre llevaba su manada a los nidales. Estaba bloqueado o obstruido. ¿Por qué razón? Por un derrumbo, que posiblemente se suscitó por un terremoto, lo cual también pudo haber provocado que tiempo después el terreno de los nidales empezara a elevarse, y como otro punto extra tenemos la entrada a los nidales. La única que logró quedar es una entrada en una cueva. ¿Te suena? Posiblemente sí, ya que en el mundo perdido también se quería entrar por una cueva, pero tras el tiempo la cueva se fue achicando, impidiendo que los dinosaurios pudiesen salir de los nidales y prefiriendo quedarse para siempre en ellos. Tiempo después, por la antigua entrada donde Kron y su manada siempre entraron a los nidales, posiblemente el profesor Challenger y su expedición pudiesen subir a la meseta. Si lo vemos bien y sobre todo le ponemos imaginación, podría tener más sentido, en especial por la forma del rumbo y de la futura subida a la meseta. Quizás con el tiempo se fue formando a como Challenger y su expedición la encontró y logró encontrar la meseta de Mapplewhite, o debería decir la meseta de Aladar. Porque si además tomamos a las especies presentadas en ambas obras, encontraremos que algunas se comparten en las dos historias, como por ejemplo el protagonista de Disney Dinosaurio, el primer dinosaurio que la expedición Challenger se encuentra, el iguanodonte, el cual está en ambas obras. No es el único detalle interesante, ya que también se hace mención a un terópodo grande, dependiendo la versión del mundo perdido. Puede ser un Allosaurus y un Tyrannosaurus Rex, aparte de otros terópodos, pero en Disney Dinosaurio no existe ninguna de las dos especies, bueno, al menos no en la versión final. Pero ¿qué tal si Challenger confundió el Carnotaurus de la meseta con un Allosaurus, ya que el Carnotaurus para cuando se supone que se realiza la expedición aún no era descubierto? Entonces tenemos la posibilidad de que más de un Carnotaurus llegara a los nidales, como se vio en el juego de PlayStation 2. Además, si nos ponemos más creativos, con la ausencia de otros depredadores, el Carnotaurus pudo evolucionar hasta tener una forma mucho más similar a un terópodo parecido al Allosaurus, no siendo el único en evolucionar, ya que posiblemente los lémuros que vemos en la película de Disney pudiesen evolucionar hasta convertirse en el Pithecanthropus de la meseta, teniendo una apariencia menos amistosa a la de sus antepasados lémures. Pero aquí es donde la teoría empieza a tener agujeros. El principal sería la ubicación de ambas historias. Disney Dinosaurio pasa a Norteamérica, aunque algunas de las especies presentadas son de Sudamérica prehistórica, aunque según la información que se nos da en el material extra, el Carnotaurus era una subespecie ficticia de Florida, más grande y robusto. Por eso quizás Kron dice que nunca habían llegado tan al norte, ya que posiblemente la historia sucede aún más al norte de Florida, mientras que en la meseta de Mapplewhite se encuentra en el Amazonas, por lo cual la ubicación de ambas historias es diferente. Entonces, al menos que Kron hiciera un viaje de Norteamérica a Sudamérica, o que la información del Carnotaurus robustus floridaensis no fuese válida, y la historia se situase en Sudamérica, la teoría, aunque con muchos puntos a favor, se derrumbaría por completo. Aunque también cabe la posibilidad de que Kron no tuviese bien definido norte de sur, o ser un buen líder de uno muy terco. También las mismas especies de ambas obras tienen bastante que contradice a la otra. Por ejemplo, en el mundo perdido nunca se lo ven, o al menos no se mencionan a los Styracosaurus o Pachyrhinosaurus, especies fundamentales dentro de la historia de Disney Dinosaurio, mientras que en el mundo perdido se mencionan en el lago de la meseta, habita una gran cantidad de reptiles marinos y especies adaptadas a un entorno acuático, caso contrario a Disney Dinosaurio, en donde no existe ninguna criatura de ese estilo en el lago de los nidales. No por nada Bailín se sumergía y gozaba del fresco lago sin temor alguno. Además, en el mundo perdido se menciona al Stegosaurus, especie que es del Jurásico y no aparece en Disney Dinosaurio, aunque podríamos decir que estaba por ahí, en la manada de Aladar, y como Bailín era un superviviente del Jurásico. También cabe la posibilidad de que fuese un Kentrosaurus, que se llegó a graficar en artes conceptuales, pero que debido a la evolución de sus años adoptaría una apariencia más similar al de su pariente el Stegosaurus, o que la expedición Challenger los confundiese.
Pero bueno, podríamos decir que la historia de Disney Dinosaurio al final daría forma al mundo perdido. Creo que ya dependerá de cada uno de los que escuchen esta teoría. Honestamente me gustan ambas obras por partes diferentes. El mundo perdido es una muy buena historia e inspiración para mí, pero Disney Dinosaurio es otro titán, que en su manera de valentía logra conquistar el fanatismo de todos y cada uno de los que la vimos. Y me gusta pensar que al menos en ese pequeño espacio que queda al final de la película del 2000 de Disney y los dinosaurios, vivieron felices y tranquilos en su presunta extinción o en un día más de su largo reinado, mientras que en otro mundo muy diferente, una expedición de aventureros encontraba una leyenda casi llevada al mito, un mundo donde el tiempo parecía haberse detenido, un mundo prehistórico, un mundo perdido. Yo soy Genaro, esto es Gen Films, te quedas con lo que matas y los veré pronto. En la próxima, pesadilla.